Este espacio es producido gracias a Tucar y a... Bienvenidos y bienvenidos, queridas amigas y amigas, a Bienvenidos Venezolanos TV en Tierra de Gracia con Alexis Ortiz. Y hoy vamos a hablar con un venezolano tachirense de rubio, realmente una persona sumamente estimable desde todo punto de vista. Él es un sociólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, hizo cursos por todos lados, entre otros en el IES, el Instituto de Estudios Superiores, un instituto muy prestigioso en Venezuela. Es un especialista en cultura y comunicación, catedrático de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello, que son dos universidades de las más acreditadas en nuestro país, profesor invitado en universidades de España y Latinoamérica. Bueno, un hombre que ha tenido experiencias en la Cinemateca Nacional, en la UNESCO, la UNICEF, fue presidente de Fundarte, que es la institución que dirige, la institución municipal que dirige todo lo que es la gestión cultural en Caracas y que luego es un faro para el resto del país. Y él es, bueno, finalmente es un experto en gestión y diseño de políticas culturales. Este caballero se llama Tulio Hernández, anda refugiado como el resto de los 9 millones de venezolanos que andan desparramados por el mundo, está refugiado en Bogotá, donde hace una labor muy encomiable y es un amigo muy querido. Bienvenido, Tulio. Gracias, Alexis. Placer siempre verte, hablar contigo y seguir con interés toda la actividad que realizas. Bueno, hermano, tú eres un emblema de la comprensión de ese fenómeno que ha venido brotando muy efervescentemente en los últimos tiempos, que es la comprensión de que el factor cultural es clave para entender el desarrollo social y para entender incluso algo que no lo teníamos perfectamente claro, que es que la política está muy atravesada, muy de alguna manera influida por el factor cultural, por todo lo que son los valores, las creencias, los temores, los complejos. Todo eso cumple una función tan importante en la política moderna que termina siendo una respuesta a la vieja pretensión marxista de que el factor dominante era la economía y que el motor de la historia era la lucha de clases. Incluso un marxista, un comunista muy lúcido, que era Antonio Gramsci, corrigió esa creencia dogmática y bastante obsoleta y planteó la necesidad de asumir la batalla cultural para derrotar el capitalismo. Yo creo que el teórico marxista que nos hizo mucho más daño, le hizo más daño a la democracia en toda la historia fue precisamente por su velocidad de Antonio Gramsci. ¿Cómo ves tú eso? Sí, yo creo que a medida que pasa el tiempo hay una claridad mayor de no solamente de el peso que tiene la cultura en la política, sino en general el peso que tiene la cultura en la vida social, en el desarrollo social. Y eso es lo que explica que desde más o menos la mitad del siglo XX haya comenzado a aparecer ministerios de cultura, organismos de cultura, organismos como la UNESCO, que piensan el tema a nivel mundial, porque queda claro que efectivamente no solo que no es necesariamente la economía la que condiciona todo, sino que la cultura es además un factor de desarrollo económico importantísimo. Entonces, esto lo hemos ido comprendiendo y por eso se le presta mayor atención. Como siempre tenemos el tiempo corto en televisión, me gustaría tomar una parte de lo que dijiste, que muchas de las formas de las decisiones, de los cambios políticos, tienen que ver directamente con formas culturales muy enraizadas en la población. Y te voy a poner un ejemplo que yo utilizo en el exterior para explicar por qué ocurrió lo que nos ocurrió. Y es que en Venezuela hay algunos factores culturales sumamente enraizados en el imaginario colectivo que, han, por un lado, a pesar de haber tenido una experiencia democrática tan importante,
y tan el gran desarrollo cultural venezolano se produjo gracias a la democracia. Esto es un fenómeno que no ha existido en ningún otro país latinoamericano con la intensidad con que se dio en Venezuela. Podría nombrarte 50 instituciones culturales que surgieron con la democracia y los cambios que esto ha producido, pero no en el momento. Quiero ir... Pero voy a aprovechar para entonces hacerte una pregunta que, como se dice en criollo, cambiando la consonante, ¿no? Y es que ese desarrollo cultural que es indiscutible, que la democracia planteó, la democracia asumió el desafío de la cultura, y sin embargo, la democracia se desmoronó, ¿verdad? Esa democracia que era consistente desde el punto de vista de la estrategia cultural se desmoronó y dio paso a una dictadura que se convirtió en narcodictadura, que es la dictadura de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro y ahora de Jorge Rodríguez y su hermanita Delcy. ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, primero, digamos, el desarrollo cultural fue también el desarrollo de la democracia. Recordemos bien, la primera vez que hubo cine de verdad, una producción de cine en Venezuela, fue gracias a la democracia. La creación del famoso Museo de Arte Contemporáneo fue en el periodo democrático. Incluso el primer acto, y esto es muy simbólico, el primer acto de toma de posesión de Rómulo Gallegos, el primer venezolano electo por voto secreto y universal, fue una cosa que se llamó la Fiesta de la Tradición, que reunió durante 3 días en la arena más grande que había en ese momento en Caracas, el Nuevo Circo, a manifestaciones culturales de todo el país. Y Déjame podemos interrumpirte un seguir momento. mencionando. Permíteme interrumpirte un momento para llamar la atención sobre un hecho muy singular de la historia de Venezuela, que es cuando asume la presidencia Rómulo Gallegos, entonces él designa ministro del Exterior a Andrés Eloy Blanco. Entonces se dio la circunstancia absolutamente singular de que Venezuela estaba gobernado por su mejor novelista y por su mejor poeta. Claro. Y también habían otras figuras como Picón Salas, que era el gran pensador de la época, o como el propio Luis Beltrán Prieto Figueroa, y eso hacía que se le prestara desde ese momento mucha atención a la cultura. Pero regresando a la pregunta, bueno, hubo una experiencia de democracia realmente pura, grandiosa, porque la creación cultural que tenía un gran aporte del Estado, sin embargo, no tenía un apartheid contra los que no creyeran en lo mismo que creía el Estado. De hecho, hay un chiste famoso que las primeras películas que se hicieron en ese periodo a partir del 1975, unas las hacía Román Chalbó, otras gente como Cabrujas era el gran guionista, o sea, mucha gente que estaba ligada al MAS básicamente y al MIR. Y entonces cuando Rómulo lo invitan a ver su primera película de esta, ya no era presidente, y creo que era sobre un tema guerrillero, y él dijo con su voz famosa, oye, este es el cine de los derrotados hechos con el dinero de los triunfadores. Entonces, esa expresión a mí me parece extraordinaria porque no vamos a hacer cine, no se debe hacer cine, sino era un reconocimiento del pluralismo que existía. Pero volviendo. Sí, no respondió con prohibiciones. Pues. No, para nada. Una ironía graciosa, pero nunca, nunca en esa época se vetó. Hubo una película por ahí con una demanda privada, pero nunca se vetó una sola película y era el dinero del Estado, eran asignaciones del Estado. Pero volviendo al porqué, sin entrar en los detalles, yo creo que uno de los problemas de la democracia es precisamente que si bien se dedicó con mucho ahínco al desarrollo cultural, a lograr que la gente tuviese acceso a los bienes culturales, un modelo fue el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles, donde de una manera abrumadora mucha gente de pocos recursos, de recursos medianos, podía tener acceso a una educación musical de calidad
e incluso a tener y a manejar y a cuidar un instrumento y a formar parte de unas orquestas. Eso fue un gran avance. El Instituto de Biblioteca Nacional, con la creación de bibliotecas en todas partes del país. En fin, ahora, ¿dónde hubo un gran descuido? Hubo un gran descuido en la defensa y la formación de una educación ciudadana democrática y en la valoración y la educación y para que los ciudadanos entendieran que la democracia no era un regalo, no era gratuita, que la democracia había que cultivarla permanentemente dentro de los partidos, dentro de la familia, dentro de los gobiernos locales y sobre todo hubo una cosa que los gobiernos totalitarios y particularmente los de inspiración comunista tienen y es el de la exaltación, el reconocimiento de el esfuerzo humano que constituyó en Venezuela construir la democracia. Fíjense que nosotros no tuvimos, y esto yo se lo señalaba siempre a la gente de AD, sobre todo de AD, pero de Recopey, los jóvenes nacidos en los 60 o en los 70, no teníamos una persistente reconocimiento, recuerdo del sufrimiento humano que significó el perejimenismo o del sufrimiento humano que significó el gomecismo, desde las persecuciones de las cárceles. Y eso fue dejando un territorio libre para que se exaltara en cambio lo que algunos llaman los políticos armados, se exaltara el valor de la guerrilla y se mantuviese lo que para mí es la tara, ya que tú lo dijiste de alguna manera, o la dificultad fundamental para la democracia venezolana, que son dos cosas que van unidos, dos temas culturales muy fuertes, el culto a Bolívar y el culto al militarismo, que es diferente a lo militar. Lo militar es una institución necesaria en democracia. El militarismo es la creencia compartida de que los militares tienen derecho per se a gobernar el país, especialmente en momentos de crisis. Bueno, y el primero que dijo que eso era un disparate fue precisamente Simón Bolívar. Exacto, exacto. El primero que entendió que el sistema no podía ser militarista fue Simón Bolívar. Entonces, claro, pero recordemos que Simón Bolívar, y eso ha sido un tema de debate intelectual cada vez más grande, era muy contradictorio. Y hay un libro de Pepe Rodríguez Iturbe, que por cierto vive acá en Bogotá, que se llama Bolívar un venezolano de lujo, de la patria criolla, donde demuestra que Bolívar encarna en sus primeros gobiernos, impone formas militaristas y sobre todo en la cultura. En la cultura política. Bueno, eso es un debate que vale la pena porque estamos hablando de un Bolívar que estaba en medio de una guerra, pero que él después en su reflexión se llega a dar cuenta y hay expresiones muy específicas de él. En un libro que yo escribí que se llama El falso retrato de Simón Bolívar, me refiero a eso, que él llegó a darse cuenta que el militarismo no es lo que le correspondía a Venezuela. Ahora, claro, eso es un debate del pasado y lo que lo podemos traer a colación porque precisamente la dictadura ha tratado de justificarse con el bolivarianismo, ¿me entiendes? Así, pero yo quisiera que tú me hicieras una evaluación que es muy importante, ¿no? Y es que se dice que la acción deletérea, corrosiva de los medios de comunicación social que asumieron la política como espectáculo y sacrificaron en el altar del entretenimiento todo lo que era el debate político y promovieron ese gran desorden que desprestigió la democracia y que y que fue una de las razones, no la única ni la más importante quizá, pero trajo como consecuencia que cayéramos en esta tragedia que hemos vivido en el último cuarto de siglo. Pues. ¿Cómo evalúas tú la acción que algunos llaman corrosiva de los medios de comunicación social?
Bueno, yo creo que no debemos exagerar en ese punto, porque efectivamente los medios, y no sería como injusto tratarlos a todos de la misma manera, hubo de todo, pero los medios le pusieron un megáfono a algo que estaba ocurriendo y que era la degradación interna de los partidos políticos y el surgimiento, que era un fenómeno latinoamericano, de la antipolítica. O sea, esas dos cosas van simultáneamente y en Venezuela se producen de una manera muy interna. Y ahí es donde vienen de nuevo los temas culturales, los temas atávicos. Y uno de los temas atávicos, el del militarismo y el del hombre mesías que viene a salvarlo todo, y el del desprecio de alguna manera o la subestimación de lo civil, sometido siempre a lo militar y lo militar encarnado siempre en la figura de Bolívar, yo creo que fue una mezcla fatal más las viejas rencillas entre las élites políticas venezolanas. Entonces, eh, probablemente una hipótesis aquí, eh, habíamos desarrollado instituciones democráticas sólidas, habíamos logrado un nivelante, un amplio de libertad de expresión, que es lo que permite eso que algunos llaman corrosivo. Yo creo que hubo personajes muy negativos, personajes que utilizaban su influencia en los medios, no para hacer la crítica constructiva que el país necesitaba, porque el país estaba claro que necesitaba una reforma. Por eso se creó la Comisión para la Reforma del Estado. Recuerdo a Pérez en su primera locución en la toma de su segundo gobierno, donde dijo literalmente, esta es la última oportunidad que tiene la democracia, o la cambiamos o nos cambian. Entonces, todos esos elementos juntos, y por eso vuelvo al tema de lo cultural, fueron permitiendo dos cosas. Primero, una fractura del país. Ya cuando llegamos a 1989, cuando el Caracazo, y 92, cuando el golpe, ya el país está sumamente fragmentado. La hegemonía de los dos partidos políticos que crearon la democracia junto con el comunista, ADE y COPEI, ya estaba debilitada. Ya en las elecciones del 93 dejan de ser los grandes partidos. Y ahí se les sirve la mesa, se le prepara el terreno para que entre una figura como Hugo Chávez, que traía entonces además encima dos valores culturales absolutos. El nombrarse representante de Bolívar en el presente, porque los venezolanos hemos tenido una educación enfermiza en torno a la idea de que un solo hombre es el norte, el sur, el oeste, lo bueno, lo más noble que tiene un país. Un solo hombre. Y esa idea mesiánica la hereda Hugo Chávez. Y eso, insisto, fue una falla de la democracia, no haber creado una cultura de la democracia, de la valoración de la democracia, de la exaltación de sus grandes líderes, que nos permitiera enfrentar momentos como este. Ahora bien, en estos minutos que nos quedan, mi querido Tulio, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles serían las líneas maestras? Desde luego, cuando uno habla de líneas maestras, habla de proposiciones, porque todos tenemos claro que no se pueden estar dando lecciones a la historia, pues. Pero ¿cuáles serían las líneas maestras para ganar la batalla cultural y rescatar la democracia en Venezuela, que ha sido ultrajada por la narcodictadura y que no ha conducido a esta ruina política, económica y moral? ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, cuáles serían las líneas maestras que tú te atreverías a proponer? Sí, yo diría, uno, hace poco tuvimos un foro con la gente de Analítica, de la revista Analítica, y lo llamaron la reinvención cultural de Venezuela.
Y me gustó el término, porque el término reconstrucción funciona muy bien en otras áreas, muy precisas. El petróleo, ¿qué hay que hacer con el petróleo? Eso se puede medir cuantitativamente los resultados. El sistema de energía, el sistema de salud. Pero ¿cómo hacer el tema cultural? Y el tema cultural, yo creo que lo primero es que tenemos que dedicarnos a sanar, hacer sanar una herida. Venezuela es una nación herida, una nación que algunos la llaman que ha sufrido un daño antropológico profundo, otros dicen que hemos sufrido un proceso, un largo proceso de sufrimiento ético-político, pero en todo caso es una nación que necesita restaurar la voluntad de convivir. Porque lo que triunfó, Eso que estás diciendo, hermano, es demasiado importante y me gusta mucho que la líder legítima del pueblo venezolano en este momento, que es María Corina Machado, lo tenga claro. La necesidad de reconciliación, de reconstrucción, eso es clave. Te felicito por esa percepción. claro, la palabra reconciliación a veces tiene ciertos riesgos. A mí me gusta la voluntad de convivir, porque lo que ellos hicieron fue la voluntad de no convivir Exactamente. y un apartheid, es decir, convertirnos en ciudadanos de segunda, despreciables además, fascistas además, a todos los que no compartíamos esa tesis. Entonces, esa es la primera gran línea de una política cultural que tiene que ir más allá de un Ministerio de Cultura, sino que tiene que ser una atmósfera creada desde el aparato educativo, desde los medios públicos, desde la sociedad civil. Y el segundo es un trabajo muy intenso en lo que llaman en otros países cultura ciudadana, pero que en el caso nuestro sería ciudadanía democrática. Porque hemos sido... En eso ha cumplido un gran papel intelectual Gustavo Coronel, que hay que reconocerlo, ¿no? Sí. Y en Colombia lo hizo en su tiempo, que fue original, Antanas Mocus. Antana Utiliza Mocus. las ciudades porque tiene que ir simultáneamente lo fundamental de la democracia, que es el respeto a los otros, que es el respeto a los que piensan diferente, que es la reivindicación de la diversidad, pasa también por la convivencia dentro de las ciudades, por el respeto a las señales de tránsito. Entonces, esa segunda idea tendría que ser una gran línea, ¿no? El de una gran educación ciudadana para la democracia. Es lo que Y dice, precisamente lo que dice Gustavo Coronel, que lo que defiende la democracia realmente es la participación ciudadana, no es un líder, un partido, no, una asociación, es la participación ciudadana. Y la otra cosa que me parece muy, muy importante es la promoción de una cultura de paz en todos los sentidos. Y una cultura de paz es una cultura de derechos, es una cultura de introyección de los derechos humanos, no solamente de defensa cuando ya no los han violado, Está sino que la diciendo algo muy gente... sabio, porque recuerdo la frase de Benito Juárez, ¿no? En la cual decía que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así es. Y la otra cosa, y entonces aquí sí viene lo más específicamente asociado a las artes y la cultura, es la reivindicación de que está en la Constitución, la creación cultural es libre, que la creación cultural no puede ser ni restringida, ni sometida, ni tutoriada tutelada por el Estado, sino que es en esa diversidad, en esa libertad, donde las sociedades van revisándose, van evaluándose y van consolidando su memoria. Nosotros necesitamos reivindicar, o sea, la operación que nos viene a los venezolanos es doble, porque por un lado tenemos que recoger y rearmar las ruinas precoces, ruinas económicas, ruinas morales, ruinas educativas, ruinas físicas, personales, que nos deja este periodo que no termina de morir, pero tampoco vive realmente,
Es como aquella Que frase, además, un lo que cadáver. llamaba el cubano Dagoberto Valdés, y que ya tú mencionaste, el daño antropológico que se. Claro. Entonces, tenemos esa misión, pero tenemos también que terminar las asignaturas pendientes de la época del bipartidismo, que quedaron y que por algo llegó todo esto. Entonces, ese trabajo pasa por un gran esfuerzo cultural donde además se produzca una reconstrucción de la relación cultura, economía, industrias culturales. Oye, mire, los índices, Venezuela no tiene muchas estadísticas culturales, pero los índices de los pocos estudios que se hacen de reducción de la lectura, del cierre de librerías, de la desaparición de editoriales, de la desaparición de salas de cine, de la De fuga de desaparición, cerebros también. ¿cómo? A la fuga de cerebro. Y entonces ahí viene otro elemento. Tenemos que, así como le dedicamos y hay grupos afuera trabajando estupendamente en el tema energético, por ejemplo. Si llega un gobierno democrático, tiene en sus manos la tarea lista en muchas áreas. Pero en cultura es necesario una especie de concilio, de gran reflexión nacional, porque es muy probable que podamos recuperar más rápidamente algunas cosas macroeconómicas que estas lesiones y estas perversiones que el país necesita cambiar profundamente desde el alma, desde el corazón, desde el pensamiento, desde los valores, empezando por la corrupción, una cosa que se normalizó, se generalizó. En aquella época, recuerdo de los bachaqueros, uno no sabe, la gente no sabía distinguir entre qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pero y eso llegó al paroxismo con la narcodictadura, ¿no? Claro, entonces yo creo que este trabajo que mezcla recuperar la creación cultural, recuperar grandes discursos que se opongan a los discursos del odio, a los discursos de la discriminación, a las prácticas del sectarismo, a la normalización de la tortura, a la aceptación de que tantos millones tengamos que estar fuera porque no podemos estar allí. Bueno, queridas amigas y amigos, que son las cosas de la vida. Estábamos tan entusiasmados con la conversación con Tulio Hernández que el tiempo nos atropelló y las cosas terminaron de una manera más o menos abrupta. Pero volveremos a conversar con Tulio porque la política, el análisis cultural tienen que ser más consistentes, más enriquecedores, precisamente para crear condiciones propicias para un escenario de relanzamiento de la democracia valioso y positivo. Muchísimas gracias a ustedes por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Bienvenidos Venezolanos TV, en Tierra de Gracia con Alexis Ortiz, y muchísimas gracias a el querido analista y gestor cultural Tulio Hernández por esta conversación tan provechosa. Este espacio es producido gracias a Tucar IA.